Dice allí la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo se pone al lado de los hermanos en Roma, aunque estaba muy lejos físicamente hablando de ellos, a través de esta carta, para exhortarles a vivir realmente como es digno de un Dios que nos ha bañado en misericordia. Noten que todo el ruego que va a hacer aquí se basa en eso, las misericordias de Dios. Si nos llama a presentar nuestro cuerpo en sacrificio, antes nos llama a pensar en las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, ¿verdad? El motor por el cual un creyente debe presentar su cuerpo, su vida, su ser al Señor en adoración son sus misericordias. No es la presión de las personas, no son las reglas de una iglesia, ni la Constitución, ni los estatutos. Aquí no se apela a una decisión por obligación, aquí se apela a una decisión por amor. Una respuesta a un Dios que debería condenarnos, pero ofrece a su Hijo para salvarnos. La palabra que se traduce misericordias es hermosa, porque describe la inclinación personal que tiene Dios de acoger a los miserables, eso significa, de abrazar quizás a los que espiritualmente ningún ángel hubiese abrazado. Nosotros. No nos presentamos al Señor, hermanos, para ganar su misericordia o para merecerla, sino porque ya ha sido derramada sobre nosotros a través de Cristo. Y ahora estamos agradecidos y por eso nos presentamos al Señor. La misericordia aquí es la capacidad que tiene Dios, hermanos, de sentir las miserias espirituales de su pueblo y hacer todo lo que fuese necesario para paliarlas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Asombroso, asombroso. Es más, noten que el sustantivo ahí está en plural, ¿vieron? No se trata de la misericordia de Dios, fíjense bien, sino de las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque esta es una referencia a las múltiples expresiones de misericordia que Dios mostró para con nosotros y que las ha explicado claramente en los 11 capítulos anteriores de esta carta. Describe lo que Dios hizo para salvarnos. Y esa es la palabra correcta de la miseria espiritual en la que estábamos. Tremendo. Mereciendo muerte, hemos sido tratados con misericordia. Hermano, la palabra o el concepto de misericordia en el Antiguo Testamento quizás es aún más bello. Hay una palabra hebrea que se traduce en varias ocasiones como misericordia, que literalmente implica la idea de agacharse para ayudar a alguien. Imagínate un mendigo al costado del camino pidiendo comida, humillado, sabe que la única forma de sobrevivir es que alguien mayor que él o en mejor posición que él se compadezca de su vida. Ese es el cuadro. Dios se acerca a su pueblo, llega hasta donde estamos, hermanos, para ayudar. Y nos trata con misericordia. Otra palabra hebrea que se traduce en misericordia, en su raíz habla de acariciar a alguien, de allí amar, de allí compadecerse. Y quizás el cuadro ahora que se puede venir a la mente para ilustrar este concepto es un nene, un chiquitito que corriendo se cae, se lastima, queda en el piso llorando hasta que viene su papá, lo levanta, lo mima, lo calma, lo acaricia. Y esa es la palabra que se usa en el Salmo 103 para decir que Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, hermano,
sino que se ha compadecido de nosotros, recordando que somos polvo. Misericordia, maravilloso. Pensemos un ratito en sus misericordias y hagámoslo personal. Dios te adoptó en su familia, hermano. Cuando vos eras hijo de, ¿qué dice la Biblia? Del diablo, claramente. Dios te reconcilió con él cuando eras su enemigo. Dios te declaró justo en Cristo cuando vos y yo, obviamente, éramos transgresores de su ley. Y cuando la Biblia dice no hay justo ni aun uno, Él nos ha declarado justos por la justicia de Cristo. Pensemos en más misericordia. Nos aceptó en Cristo cuando nosotros no le aceptábamos a Él. Nos redimió cuando nosotros vivíamos en esclavitud, siguiendo la corriente de este mundo y siendo totalmente esclavos, dependientes de nuestros deseos y pensamientos, dice la Biblia. Pero Él nos liberó a precio de sangre. Cristo sufrió nuestro castigo, murió en nuestro lugar. Siendo justo, pagó la deuda de nuestras injusticias. Se sacrificó por nosotros. Esas son sus misericordias. Y esa es la base sobre la cual Pablo dice, por favor, creyentes, piensen en esto y como respuesta lógica, ofrezcan todo su ser, su vida al Señor en adoración. Dediquen el resto de sus años sobre la tierra a agradarle. Dice el texto literalmente, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. La palabra sacrificio ahí no expresa la acción de sacrificar, sino que apunta al cuerpo del creyente, es decir, el objeto que se sacrifica. Acá Dios no nos está pidiendo que sacrifiquemos algo, sino que nos sacrifiquemos a nosotros mismos, ¿entienden? Que nosotros mismos nos pongamos en su altar. No pide algo, pide a alguien. Tu vida, la mía. Los vasos de misericordia nunca debemos olvidar que nuestra relación con Dios se inicia sobre la base de su misericordia. Dice Pablo, presenten sus cuerpos en sacrificio. El cuerpo acá obviamente no se refiere a la carne, a los huesos, a las células, a los nervios. Obviamente está usado como una representación de la persona en su totalidad. Donde está el cuerpo, tu cuerpo estás vos. Entonces lo que está diciendo el Señor es, ofrecete completamente al Señor. Es la única forma digna de responder a tanta misericordia que hemos recibido, hermano. Tanta. ¿Por qué el cuerpo? Bueno, los miembros del cuerpo son los instrumentos que usamos para darle forma, para materializar nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras decisiones. El punto aquí es que nosotros, hermanos, antes de ser un vaso de misericordia, antes de ser salvados por misericordia, usábamos nuestro cuerpo, pero como instrumento para el pecado. Eran las herramientas que teníamos para materializar anhelos, pensamientos, decisiones pecaminosas. Pero ahora deberíamos usarlo para la gloria de Dios. Y es lo que dice Pablo en Romanos, pero capítulo 6, verso 19. Dice así, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso fue antes, así ahora, en Cristo, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué lindo. Antes nuestro libre albedrío se limitaba a todas las formas de pecado que pudiésemos considerar en un momento determinado. Ahora se nos ha liberado, hermano, en Cristo, para poder usar este cuerpo caído en el poder de su Espíritu para la justicia,
Es decir, para hacer todo lo que Él considera recto, todo lo que Él considera correcto. Mirá vos, qué bendición. Antes no podíamos, ahora sí, vivir para Cristo. Ustedes saben que en ese tiempo imperaba cierta filosofía que consideraba que el cuerpo humano era malo en sí mismo, pero el mundo interior, la parte espiritual del hombre, era buena y justa. Por eso la muerte era considerada como una liberación para el alma de la esclavitud a un cuerpo corrompido. Entonces, con eso en mente, concluían de esta forma: bueno, ya que el cuerpo es malo de por sí y nadie va a poder cambiar eso, bueno, entonces a los dioses, decían ellos, no les importa lo que hagamos con el cuerpo. Y de esa forma justificaban una vida de inmoralidad, de gula, de pereza, etc. ¿No? Pero la Biblia dice claramente que lo que hacemos con el cuerpo impacta directamente nuestra vida espiritual, claramente. Y a tal punto que Pablo, en 1 Corintios 9:27, dice con claridad: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es decir, sujeto mi cuerpo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los deseos del cuerpo fuera del control de Dios nos pueden dejar fuera del ministerio. Es así. ¿Cuántos hombres de Dios conocemos que han tenido que dar un paso al costado en su servicio al Señor por algún pecado asociado al cuerpo? Claro que es bueno y necesario suplir los pedidos, vamos a decirlo así, del cuerpo. Necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos ejercitar el cuerpo, arreglarlo, claro que sí. Pero todo eso fuera de control puede eliminarnos de la carrera, porque si bien el sexo es bueno dentro del matrimonio, la inmoralidad fuera del matrimonio o extramatrimonial nos va a dejar fuera de la carrera. Nos va a robar la pureza, nos va a robar el gozo. Si bien está bien dormir y descansar, la pereza nos va a robar el tiempo que debería ser invertido en la palabra de Dios, en el servicio a los demás, en la oración, etc. Si bien es necesario comer y alimentarse, la gula nos va a robar la fuerza, las energías que necesitamos para estar bien despiertos y servir al Señor en el uso de su palabra. El culto al cuerpo, el culto al cuerpo es terrible. En vez de servir a Dios con el cuerpo, uno hace de su cuerpo un Dios a veces. ¿Sabes cómo te das cuenta de eso? Cuando te deprimís o te glorias de Él por su belleza, por ejemplo. Cuando le dedicas todo tu dinero, todo tu tiempo, toda tu atención, todo su esfuerzo a embellecerlo, pero en detrimento de el descuido de otras cosas que son más importantes. Por ejemplo, algunos antes de venir a la iglesia, en vez de orar, en vez de preparar su corazón, en vez de ser serios con Dios, están todo el día frente al espejo, toda la mañana. Y llegan acá apurados y resulta que su corazón no está preparado, están distraídos. ¿Ven cómo lo que hacemos con el cuerpo puede afectar directamente nuestra vida espiritual? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuántas veces por embellecer de más nuestro cuerpo uno ha salido a enfrentar un día en el campo de batalla, en esta guerra espiritual en la cual estamos los creyentes, sin siquiera haber orado, sin haber meditado en el corazón alguna promesa, algún versículo, alguna verdad de parte del Señor? ¿Cuántas veces? El despertador sonó tarde, no, el despertador siempre suena a tiempo, ¿no? El tema es que nosotros lo apagamos y a veces nos quedamos un rato más durmiendo. Claro, uno se levanta, mira el reloj y sabe que tiene 15 minutos, 20 minutos, tiene que correr. ¿Qué hago? ¿Busco al Señor o me arreglo? Y es un tema, ¿no? Yo no tengo muchos problemas para arreglarme, como verán. No gasto mucho tiempo en el espejo, pero el cuerpo es para el Señor, dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, en un contexto en el cual la gente cristiana quería empezar a justificar la inmoralidad en la iglesia. Tremendo. Pablo dice, el cuerpo no es para eso, para la fornicación, el cuerpo es para el Señor.
Por tanto, el desafío acá explícito, claro, que se presenta es, en primer lugar, usar el cuerpo para vivir para Dios. La idea del sacrificio acá no evoca la idea de que el creyente para agradar a Dios, no sé, se tiene que suicidar, lastimar, autoflagelar, no es nada que ver, no está hablando de eso, porque lo que se pide acá es una ofrenda viviente, literalmente significa eso, una ofrenda viviente, es decir, lo que ofrecemos a Dios en el altar es la vida entera. Vivimos para Dios, es la idea. Y los redimidos son los únicos que pueden presentar un sacrificio vivo espiritualmente hablando a Dios, porque son los únicos que han recibido misericordias al presente hasta el momento, y siendo que estaban muertos espiritualmente, se les ha dado vida, y ahora pueden vivir con la vida de Dios para glorificar a Cristo. Quizá en la mente de Pablo, cuando habla de esto, estaba por allí el holocausto. Ustedes saben que Dios le dio 5 sacrificios distintos a Israel para que guardase durante el año. Uno de ellos era el holocausto. Eso lo vemos en Levítico capítulo 1 y capítulo 6, por si alguien después quiere profundizar en ese tema. La característica del holocausto, y que lo diferenciaba de los otros sacrificios, era que el oferente traía su animalito, de ganado vacuno tenía que ser, imponía sus manos sobre la cabeza de él, en un acto simbólico en el cual se pretendía ilustrar la idea de que los pecados de quien ofrendaba ese animalito pasaban al cuerpo de la víctima inocente. Luego después el sacerdote lo degollaba, juntaba su sangre en un lebrillo, la esparcía por todos lados, mostrando lo tremendo que es el pecado y mostrando también a la vez que la única forma de pagarlo es a través de la muerte de un inocente, ilustrando lo que después iba a pasar en el Calvario. A veces uno cuenta estas cosas y se horrorizan por los animalitos sacrificados, pero cuando uno ve el Calvario, al Cordero de Dios, sacrificándose en nuestro lugar, desangrándose, ¡wow! No causa el mismo impacto, ¿vieron? Pero así era, todo ese espectáculo horrendo señalaba el Calvario, ¿no? Pero la particularidad, decía, de este holocausto es que la víctima, una vez que se despellejaba, se trozaba, etc., era enteramente puesta al fuego. La frase clave en el holocausto es todo sobre el altar. Ese era el mandamiento. Todo sobre el altar. Bueno, este es un cuadro del Calvario, sin duda. El Señor no nos dio algo, nos dio todo, su vida, ¿verdad?, en sacrificio por nuestros pecados. Y el justo, el inocente, muere en lugar de los pecadores, ¿no? Pero también parece ser aquí un cuadro vívido de la clase de dedicación que Dios demanda a su pueblo. Todo sobre el altar. Nosotros diríamos toda la carne al asador, ¿no? O a la parrilla. Poné todo, eso es lo que está diciendo. Todo para la gloria de Dios. Y así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento debían mantener el fuego encendido todo el tiempo para, una vez al día, a lo menos, sacrificar holocausto, los creyentes también somos llamados a ofrecer todo lo que somos, todo lo que tenemos, todos los días al Señor. En segundo lugar, este sacrificio no es solo vivo, sino santo. Ustedes saben que la palabra que se traduce santo significa separado, y en el contexto bíblico habla de una persona que Dios llamó para sí misma, la aparta del pecado y le libera las manos de las cadenas para que empiece a servirle. O sea, somos santos en este sentido. Fuimos apartados del pecado para vivir para Dios. ¿Sí? Este sacrificio que Dios demanda de su iglesia, de su pueblo, debe ser santo. Ustedes saben que la ley de sacrificios del Antiguo Testamento, los animales que se ofrecían tenían que ser físicamente sin defecto. ¿Por qué? Porque esa perfección, digamos, física,
Tenía que ilustrar en la mente del que traía la ofrenda la necesidad imperiosa de presentarla con un corazón limpio también, con un corazón perfecto. Una de las verdades, creo yo, más impactantes de la Biblia, ¿saben cuál es, hermano? Que Dios no acepta cualquier cosa que se le ofrenda. Tremendo. Dios no acepta cualquier cosa que se le ofrece, cualquier cosa que se dice, que se canta, que se hace en su nombre. ¿No es así? Un ejemplo nada más. Ageo capítulo 2, verso 14. Dios está hablando a través de su profeta y dice: así es este pueblo, asimismo toda obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen, refiriéndose al templo, es inmundo. Pero uno dice, ¿cómo va a decir eso el Señor de las ofrendas que traía el pueblo de Israel al templo, si el Señor fue quien reglamentó esas ofrendas? Claro, pero uno puede hacer las obras correctas, pero si en su corazón hay pecado, hay desobediencia, hay rebelión y no hay amor por Dios, automáticamente eso queda descartado frente a sus ojos. Y esto me hace pensar, porque quizás los hombres a veces aplaudimos cosas que Dios no rechaza. ¿Qué pasaba acá? Bueno, el pueblo traía ofrendas al altar, pero a la vez estaba desobedeciendo la orden clara de Dios de ponerse a trabajar en la edificación del templo. O sea, traían las ofrendas, hacían lo que la religión les decía, pero en su corazón totalmente indiferentes a la palabra de Dios, desobedientes a la palabra de Dios. Pero la Biblia enseña una y otra vez que la obediencia es la base para que el Señor se agrade de lo que se le ofrece. En 1 Samuel 15, 22 leemos esto: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, esto me mató hoy a la mañana cuando leí. El prestar atención, mirá, mejor que la grosura de los carneros. O sea, mejor que cumplir con las cosas que se nos demandan hacer es tener un corazón obediente. Mejor que cualquier sacrificio es prestar atención a la palabra de Dios para después obedecerla. Ese es el verdadero sacrificio de adoración que Dios acepta, que a Dios le agrada. Lo que estaba pasando acá es que Dios primero rechazó a su pueblo desobediente y distraído de sus mandamientos, y por ende todo lo que hacían, todo lo que ofrecían, sus canciones, sus alabanzas, sus sacrificios, sus fiestas, sus sábados, sus descansos. Voy a ilustrar esto de esta forma. ¿Sintieron hablar del rey Midas? Estoy apelando a la mitología griega, ¿no? No una persona histórica, pero digo, el rey Midas, interesante. Es conocido ¿por qué? Porque todo lo que él tocaba, ¿qué pasaba? Se convertía en oro. Estaría bueno tener un rey Midas, ¿no? Por acá. Pero lo que el rey Midas tocaba se convertía en oro. Bueno, en contraste a eso, todo lo que un cristiano desobediente en su corazón, distraído en su corazón, toca ministerialmente hablando, lo contamina. Dios no lo acepta. Yo puedo cantar la canción más bíblica y correcta que se haya escrito, pero si mi corazón es desobediente, está distraído, Dios no lo acepta. Yo puedo predicar el mejor sermón del planeta, pero si mi corazón es desobediente, está distraído, Dios no lo acepta. Que Dios nos dé sabiduría. No fuimos llamados a ser religiosos que hacen las cosas delante de los ojos de los demás. La vida cristiana se vive en la presencia de un Dios 3 veces santo. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, hermanos.
También tiene que ser, evidentemente, un sacrificio que agrade a Dios. Ahí dice sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Saben, hermanos? Si alguien me preguntara, ¿cuál es la meta más grande en la vida cristiana? ¿Qué es la causa más importante a la cual un vaso de misericordia se debe dedicar? Bueno, la respuesta es agradar a Dios. Agradar a Dios. Pablo dijo en 2 Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes del cuerpo, es decir, vivos o muertos, aquí o en su presencia, ¿no? Serle agradables, dice Pablo. Jesús dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Habrá un sueño mayor para un siervo, para una sierva de Dios, para alguien que ha sido bañado en misericordia, que llegar a la gloria y escuchar del labio del Señor? Bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, nuestro cuerpo ha sido comprado a precio de sangre. No debe usarse ya más para el pecado, sino para glorificar a Dios. Y vos te tenés que preguntar, ¿qué uso le estás dando a tu cuerpo? Y yo me tengo que preguntar, ¿qué uso le estoy dando a mi cuerpo? En 1 Corintios 6:20 la Biblia dice con claridad, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Tenés dueño, ese es el punto. Cuando uno se arrepintió de su pecado, se convirtió a Cristo, ya dejó de ser dueño de su vida. Ahora tiene dueño, le pertenece. Y algún día va a rendir cuentas delante del dueño. Y uno dice, ¿por qué tengo que hacer eso? Bueno, el texto dice, porque es vuestro culto racional. La palabra que se traduce culto ahí se refiere a cualquier servicio de adoración que se daba a Dios. ¿Sí? Y la palabra traducida racional es un poco complicada, porque tiene una gran variedad de significados. Puede traducirse como culto racional, como lo hace acá la Reina Valera, la Biblia de las Américas. Puede traducirse también como culto espiritual, ¿sí? Como lo traduce la Nueva Versión Internacional, o culto verdadero, genuino es la idea, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Lo cierto es que Pablo está usando este término en particular para diferenciar el culto verdadero al Señor, que es ofrecer la vida en su altar, de aquel estilo superficial, ritualista, litúrgico, hipócrita de culto que a veces se le da al Señor. Ese es el punto. Si yo respondo a las misericordias que he recibido de parte de Dios, ofreciendo toda mi vida en adoración, estoy celebrando un culto genuino, real, espiritual, algo que le agrada de verdad al Señor. Pero menos que eso, le desagrada. Uno dice, ¿pero qué? Un creyente que va a la iglesia, ¿puede estar sentado en un banco cantando una canción y a la vez ser desagradable a Dios? ¿Qué piensan? Claro que sí. Totalmente. Totalmente. Ahora mismo yo estoy predicando y capaz que hay personas que ya han decidido no escuchar, desobedecer, hacer su vida. Es así. Hay que reconocerlo. Somos pecadores. Y a veces ofrecemos a Dios un culto que no le es extraño, totalmente desagradable, que no va a aceptar jamás. Miren, ya 700 años antes de Cristo, mucho tiempo atrás, el profeta escribió, Isaías, capítulo 29, verso 13, dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Tremendo ese pasaje. Esto significa que uno puede estar en el contexto de una reunión pública dedicada al Señor y con la boca profesar amor, alabanza, adoración, admiración y en el corazón estar completamente lejos de Dios, frío con Dios, indiferente, desobediente, distraído, malgastando los días, malgastando los dones, malgastando el tiempo. Tremendo. Claro, los demás creen que somos parte de una adoración, pero el Señor que mira los corazones sabe que estamos totalmente fuera de ella. Tremendo. Por eso Jesús dijo que la adoración y el adorador que busca al Padre es la que se ofrece en espíritu, es decir, de corazón, ¿sí? Con nuestro mundo interior, para contrastar con toda esa adoración que se ofrece con una apariencia de piedad, digamos. Y también dice que Él busca adoradores que le adoren en verdad, es decir, conforme a la verdad revelada por Él en su palabra. Y esto está en contraste a todo lo que se dice y se hace en el nombre del Señor y se le llama adoración en las iglesias, que termina contradiciendo muchas veces su palabra. El punto, hermanos, es que pensando en que Dios entregó a su Hijo, es racional, es espiritual, que nosotros le entreguemos todo a Él. Bueno, debemos ofrecer nuestro cuerpo en adoración, pero para eso debemos ofrecer nuestra mente para transformación. Uno dice, listo, voy a cambiar, ahora sí, me propongo cambiar. Este año me propongo ser totalmente distinto. Y cuando uno hace eso, pronto se golpea contra la pared de la impotencia. Porque nuestra fuerza de voluntad no alcanza para agradar a Dios. Tenemos que entenderlo eso, hermano. ¿Sí? La vida cristiana no se vive a regañadientes, así peleando contra nuestro corazón, obligándolo, pisoteándolo para que desee cosas que no desea. No funciona así. Por eso Pablo dice en verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de nuestra manera de pensar. Lo primero que quiero decir antes de llegar a la transformación de la mente es que hay un mandato allí negativo, no hagas algo, y después hay un mandato positivo, quiero que hagas esto, ¿no? El mandato negativo es, no os conforméis a este siglo o a este mundo, es la idea, ¿no? La partícula negativa ahí, no, que se traduce no, significa, y esto es importante, no sé a qué. No sé a qué. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Ofrezcan en respuesta a sus misericordias recibidas todo a Dios. No sé a qué, dice Pablo, se estén amoldando al mundo. Lo que implica esto es lo siguiente. Si yo no le ofrezco todo a mi Señor en adoración, me estoy volviendo mundano. Tremendo. Si yo le pidiera a alguien, algo pasara a alguien acá, y le pido, dibújame, como vos te imagines, una persona mundana, seguramente va a ser un dibujo de un joven, quizás, no sé, con piercing, con arito, con un peinado extraño, que promueve el sexo, la droga, el rock and roll como estilo de vida. Y todos diríamos, oh, mundano. Pero guarda, lo que el texto está diciendo es que un creyente que no ofrece al Señor el culto que Él se merece es un mundano. Se está moldando al estilo de vida del mundo. Vive como la sociedad, sin Dios. El concepto de ser mundano es mucho más sutil que lo que mencioné en ese joven imaginario. El mundo, hermanos, es la sociedad que se organiza de espaldas a Dios. Es un sistema ordenado, hay mucha sabiduría detrás, hay argumentos religiosos, filosóficos,
morales, etcétera, que aunque son totalmente contrarios a la palabra de Dios, son aceptados por la mayoría de las personas que integran una sociedad. Ese es el mundo, hermano. El mundo hasta tiene su sistema de creencias también religiosas y adopta, según la Escritura, a veces la forma de doctrina falsa, a veces la de un culto hipócrita, legalista, donde nadie conoce y ama a Dios, pero todos hacen cosas supuestamente para Él. A veces se traduce en hipocresía, a veces se traduce en conversiones falsas, como el Señor Jesús nos enseñó que la cizaña se iba a mezclar con el trigo. Todo eso es religión sin Dios. ¿Y qué pasa? Uno tiene que pensar en esto y replantearse la pregunta, ¿qué significa ser mundano? Bueno, un cristiano mundano, vamos a llamarlo así. No existe el término en la Biblia, ¿sí? Existe cristianos que se pueden amoldar al mundo. Pero un cristiano mundano es aquel que vive como si Dios no existiese o no fuese importante para su vida. Si el mundo es el sistema cultural que promueve el propósito de la vida y la felicidad sin Dios, entonces podemos saber que nos estamos amoldando a ese mundo cuando las cosas eternas, espirituales, santas, ya no nos importan como antes. Cuando eso sucede, nos estamos haciendo mundanos, nos estamos amoldando al mundo. Por eso decía hoy, hermanos, que uno puede estar en una iglesia cantando canciones. Uno puede estar sentado en una mesa, ¿sí?, rodeado con cristianos y hablando el lenguaje de los cristianos y un montón de cosas. Uno puede aparentar ser una oveja obediente y fiel y contenta con el Señor, pero también es cierto que si en su corazón es desobediente al Señor, está distraído de su palabra, no lo está buscando, no le está obedeciendo, es mundano. ¿Cómo se mete la iglesia en el mundo, hermano? Mejor dicho, el mundo en la iglesia, ahora sí. ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Cómo se mete el mundo en la iglesia? Bueno, la manera más eficaz de hacerlo es a través de los cristianos. Cuando empezamos a vivir en forma independiente de Dios. Voy a poner un ejemplo muy simple para ilustrarlo. Supongan un día X en la vida de un cristiano X. Se levanta, se hace el café o el mate, pone TN, o bueno, no sé, el noticiero que quiera. El noticiero que sea. Escucha, mira la temperatura, dice, a ver cómo me tengo que vestir, así, asá. Saluda a la familia, toma el tren, colectivo, se sube al auto, no sé, se va a su trabajo, cumple, llega temprano, hace bien sus labores. En la hora del almuerzo, descansa un poquito, duerme un poquito si puede, se come algo rápido, vuelve a trabajar, lo hace con diligencia, lo hace bien. Llega a su casa, saluda a su esposa, a sus hijos, se pone a ver un partido, quizás, no sé, se quiere relajar de alguna manera y, no sé, comienza a ver algo en la tele, se hace la hora de cenar, oran por los alimentos, terminan de cenar, se va a dormir y así una y otra vez. Pregunto, ¿esa persona es mundana? ¿Qué piensan? Totalmente mundana. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque está viviendo como si Dios no fuese lo más importante en su vida. ¿Entienden lo que quiero decir? El mundo en la iglesia lo meten los cristianos. Cuando vivimos, hermanos, así, siendo desobedientes, estando distraídos de las cosas más importantes. Y en un ambiente así, claro, el Satanás siembra su cizaña y empiezan todos los problemas. Pero esa es la verdadera mundanalidad. Y Pablo dice, no tomen la forma, no se amolden al mundo. Imaginen ahora una repostera eximia, ¿no? Vertiendo chocolate derretido. A esta hora no sé si conviene ilustrar de esta forma las cosas, pero vertiendo chocolate derretido sobre un molde con forma de lobo. Cuando el chocolate se enfríe y se desmolde, ¿qué voy a tener? Un lobo de chocolate. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, el líquido, una vez que está dentro y luego de que se enfría, toma la forma del molde. Eso es lo que está diciendo Pablo, que sucede en la vida de los cristianos. Cuando el cristiano derrama su tiempo, sus energías, su talento, su pasión, hace de su causa prioritaria para vivir y saltar de la cama cosas del mundo, aunque no sean específicamente pecaminosas, uno no se da cuenta, pero cuando se enfría, se despierta y se da cuenta que ha tomado la forma del mundo. Y está viviendo como vive el vecino, que no conoce a Dios y que quizás no le importe en lo más mínimo agradarle. Qué triste que una oveja del Señor tome la forma exterior del mundo, se ponga esa máscara para ocultar tras ella quizás sus convicciones, su amor al Señor, el Evangelio. Qué triste. Miren, es común en la Biblia ver que los lobos se visten de oveja, ¿no?, para destruir al rebaño. ¿Estamos de acuerdo? Pero es patético ver ovejas disfrazándose de lobos para negar aunque sea en forma pasiva, al Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Sabe? Yo creo que no hay nada más triste en los cielos que ver al pueblo de Dios más apasionado por las diversiones, las modas, los ideales, los valores, las corrientes de pensamiento de este mundo, que por la gloria de Dios, la causa del Evangelio y la comunión con Jesucristo. No sé si hay algo más triste, porque Dios compró un pueblo para sí mismo, para que sea celoso de buenas obras. Ferviente. El pueblo de Dios no necesita ser empujado a hacer buenas obras. Fue rescatado para hacer buenas obras, porque está agradecido por las misericordias que ha recibido. Por eso Pablo dice acá, no se amolden al mundo, mejor transformen, déjense transformar es la idea, déjense transformar. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los cristianos no debemos conformarnos al mundo, sino que debemos dejarnos transformar a través de la renovación del entendimiento. Hermanos, hay alguien que nos debe ayudar en esto. Este es un imperativo pasivo. Literalmente debe traducirse así. Déjense transformar. Abran la puerta para que los transformen. Y comunica la idea de que, bueno, esta transformación solo va a ser posible mediante la intervención de un agente ajeno a nosotros. ¿Quién será? Bueno, en 2 Corintios 3:18 Pablo lo responde claramente. Acá está implícito, acá lo responde claramente. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. La transformación, hermanos, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Él hace de nosotros personas que se van pareciendo cada vez menos a lo que éramos y más a lo que es Cristo. Ese es el proceso de transformación. No existe una transformación inmediata, ¿sí? Como dicen por allí, hay café instantáneo, puré instantáneo, pero no hay transformación instantánea. Esto es un proceso, mediante el cual el Espíritu Santo nos va transformando, nos va, insisto, haciendo cada vez más similares, parecidos a nuestro Señor, a Jesucristo, para glorificarlo. Es más, del verbo que ahí se traduce, transformaos, se extrae nuestra palabra castellana metamorfosis. Y el diccionario la define así: transformación que experimentan determinados seres en su desarrollo biológico, escuche esto, y que afecta no solo su forma,
sino también sus funciones y su modo de vida o de existencia. ¡Wow! Parece una definición de santificación, más que de metamorfosis. Tremendo, porque así como en la metamorfosis, o en este proceso, una oruga quizás, feita, ¿no? Es transformada en una mariposa hermosa, ¿no? Preciosa. Un Mariano que era igual a su padre Adán, caído en pecado, desobediente, rebelde, indiferente a Dios, es transformado de a poquito, como por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria, ¿sí?, a la imagen de Cristo. Es precioso esto. Dios toma un muerto en delitos y pecados y lo va transformando, le da vida, y cada vez se parece más a Cristo. Qué hermosa la obra de Dios. Pero de eso se trata. A través del fruto del Espíritu Santo, hermanos, Dios hace de nosotros personas amorosas, gozosas. Pensá, si somos así. Amorosas, gozosas, pacíficas, pacientes, benignas, bondadosas, confiables, mansas y con dominio propio. Y de esa forma nos vamos pareciendo cada vez menos a lo que éramos y cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, pero ¿y cómo hace eso el Espíritu Santo? Yo quiero eso. Bueno, allí dice, el Espíritu Santo transforma nuestra manera de vivir, renovando nuestra manera de pensar, ¿ven? ¿Cómo lo hace? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué es esto importante? Porque bíblicamente hablando, y así es experimentalmente en nuestras vidas, nuestras acciones siguen a nuestros deseos y a nuestros pensamientos y a nuestras convicciones. Es decir, lo que hacemos, lo hacemos porque antes pasó por acá adentro. Por eso Dios quiere transformar de adentro hacia afuera nuestra vida. Nosotros a veces nos enfocamos mal en la conducta de los demás y apuntamos todas las fichas en su conducta. Dios apunta al corazón, porque si el corazón es transformado, la conducta va a ser transformada. Pero si la conducta es forzada a cambiar y el corazón no ha cambiado, tarde o temprano esa persona vuelve a su pecado y a sus malos hábitos. Es así. Es por eso que un borracho vuelve a tomar. Es por eso que el inmoral quizás vuelve a adulterar, vuelve a fornicar, vuelve a jugar con la pornografía. Es por eso que el mentiroso vuelve a engañar, vuelve a mentir. El estafador a lucrar, etcétera, 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 etcétera. Y el cristiano vuelve a vivir como vive el mundo. Alguien dijo así, los cambios de conducta que no son fruto de un cambio de corazón serán aparentes y de corta duración. No se trata, hermano, de dejar de tomar la forma externa del mundo para tomar otra forma externa que es a ver cómo viven los cristianos y me moldo a eso, no. Acá pasamos de lo exterior del mundo al corazón, donde Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? De que yo, en respuesta a la misericordia de Dios, entregue mi cuerpo y me deje transformar por el Espíritu Santo mi manera de pensar. ¿Para qué? Dice allí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación tiene un propósito, claramente definido. Es que cada creyente pueda comprobar, discernir cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a eso. En última instancia, la manera correcta de responder a las misericordias de Dios cuando uno las ha saboreado es entregar todo lo que somos, dijimos, y consagrarlo al cumplimiento de su voluntad. Vivir para hacer su voluntad. La palabra que se traduce voluntad allí tiene que ver con los mandamientos de Dios. Tiene que ver con aquellas cosas que Él dejó claramente establecidas en su palabra que desea hacer o que hagamos y que no hagamos. Claramente. Entonces, lo que hace el creyente cuando deja que el Espíritu Santo a través de la Biblia renueve su mente
es tener herramientas para saber discernir. ¿Qué de todas las cosas que digo, hago, me pasan, siento, no siento, etcétera, están conforme a la voluntad de Dios y cuáles no? Pero si yo no renuevo mi mente con la Biblia, y vos tampoco, vamos a andar ciegos a estas realidades. Y para nosotros algo que es quizás trivial, vano y superficial, va a terminar siendo, no sé, una causa por la cual vivir. ¿Entienden? Pero una mente renovada con la Biblia nos va a ayudar a diferenciar lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios. Lo que edifica de lo que entorpece mi progreso espiritual. De lo que es santo, de lo que es pecaminoso. De lo que conviene y de lo que no conviene hacer. De lo que edificará al otro o le hará tropezar al otro. Solamente a través de una mente que se renueva todos los días con la Biblia, podemos tener herramientas para vivir así. Y una vez que hemos discernido la cosa, claramente el llamado es a vivir conforme a esa voluntad de Dios. Confiando que siempre es buena. Es buena en su naturaleza porque Dios es bueno, no hay nadie más bueno que Dios. Es buena en su naturaleza y nos hace bien. Esa es la idea de la palabra. ¿Sí? Confiando también que es agradable. Esa palabra se traduce de esta forma, implica la idea de cosas que son agradables, aceptas, de olor grato delante de Dios. Y por último, sabiendo que su voluntad es perfecta, es decir, completa, madura. No hay mejor plan que el suyo. Yo no puedo mejorar sus planes, vos tampoco. Si nuestro bien es Cristo, se define así bíblicamente hablando, y ser como Él, y vivir para Él, y morir por Él si es necesario, vivir en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Porque Dios va a usar tanto las alegrías como las tristezas, la salud como la enfermedad, el buen trato de los demás como el odio de los demás, para formar a Cristo en nosotros. Y eso es bueno, eso le agrada, y eso es perfecto para nosotros. Nuestra necesidad más grande es esa, ser como Cristo, vivir como Cristo, morir por Cristo. Samuel Pérez Millos lo resume así. En una sabia elección, y después de haberlo comprobado, el cristiano deja a un lado cualquier cosa que sea de su agrado para quedarse solo con aquellas cosas que son del agrado de Dios. La vida cristiana depende de la acción de renovar la mente con la palabra para poder tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. Ese es el fin, que todos nosotros vivamos haciendo la voluntad de Dios. Preguntas de reflexión. ¿Le hemos consagrado, entregado nuestra vida al Señor hoy? Pues este no es un llamado a realizar esta acción una vez al año, o una vez en la vida, o dos. Esto habla de todos los días. Presentarnos al Señor, como estamos, como somos, para que Él nos transforme. Si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no lo hacemos ahora. Quizá después vengan días en que ya no podamos hacerlo. Y ya no podemos usar nuestro cuerpo para andar por allí, lavando pies, predicando el Evangelio, sirviendo a los demás. O quizás ¿cuándo lo vamos a hacer? El Señor puede venir hoy, nos puede llevar a su presencia cuando quiera, Él es soberano. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Segunda pregunta de reflexión. Cuesta cambiar, ¿no? Mucho, ¿no? Pregunto, con humildad y de corazón para ayudar. ¿No será que querés dejar tu pecado pensando todo el tiempo en tu pecado? No voy a pecar, no lo voy a hacer, Hoy no. No paso por allí, no paso por allá, no miro esto, no hago lo otro. Pregunto, con esa actitud ante el pecado, ¿vas a volver a caer en pecado todo el tiempo? Pues estás todo el día pensando en tu pecado, en no hacerlo, pero pensás en tu pecado. Así no nos santifica el Señor. El Señor nos santifica cuando pensamos en su palabra, cuando meditamos en su palabra, cuando dejamos que su palabra vaya limpiando la cabeza.
¿Sí? Cuando vamos permitiendo que la medicina espiritual que Él inyecta en nuestra mente a través de su palabra vaya eliminando las células cancerígenas de nuestro mundo interior. Y por último, todo esto se basa en las misericordias de Dios, hermano. Y yo creo que nunca, jamás podremos entender las misericordias de Dios lejos de la cruz. Jamás. Porque es en la dimensión del Monte Calvario, del Gólgota, donde se aprecia la misericordia de Dios en su mayor esplendor. Piensen en aquel santo y justo Jesús muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Piensen en los lamentos, las lágrimas y el dolor previo a la cruz que se vislumbró en el huerto de Getsemaní. Piensen en la cabeza ensangrentada del Rey de Reyes cuando fue coronada de espina. Piensen en su espalda herida y desgarrada por los golpes sin misericordias del látigo romano. Piensen en las manos y los pies horadados por los clavos. Las manos que crearon el mundo, horadadas por los clavos. Piensen en la boca reseca del Hijo de Dios, crucificado por la angustia, la deshidratación y la fiebre propias de ese estilo de muerte. Piensen en las burlas y los desprecios de todos los espectadores. Piensen en la soledad de las tinieblas y el desamparo de Dios, su Padre, cuando Él se estaba haciendo pecado por nosotros, cuando la maldición de la ley estaba cayendo sobre Él, cuando toda la ira de un Dios santo contra nuestro pecado se derramaba sobre Él. Piensen cuando Él está asumiendo el castigo de nuestra paz. Piensen en la muerte física que sujeta por unos días la gloriosa persona del autor de la vida. Y por último, piensen en la tumba que retiene el cuerpo inerte de quien es el camino, la verdad y la vida. Y cuando pensemos en todo eso, quizá vamos a tener un pantallazo, aunque mínimo, de las misericordias de Dios para con nosotros. Cito a Pedro en su sermón, allí en Hechos capítulo 3, verso 19. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.